Muy buenas a todos. Yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Billy Milligan, conocido como el violador del campus, y por ser uno de los criminales más famosos con trastorno de identidad disociativo. Vamos a revisar su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Billy Milligan se convirtió en el primer hombre en Estados Unidos absuelto por demencia gracias a un diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple. Los jueces y psiquiatras aceptaron que técnicamente él no era quien cometía los delitos, sino alguna de sus otras identidades. Este fue un precedente que cambió la historia del derecho penal y de la psiquiatría forense. Pero voy a dar un poco de contexto de qué es el trastorno de identidad disociativo, ya que sé que hay gente que no sabe qué es o tiene una idea errónea de qué es. El trastorno de identidad disociativo es un trastorno que está dentro de la categoría de trastornos disociativos en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este trastorno se caracteriza por la existencia de dos o más identidades que coexisten en una misma persona. La causa de ese trastorno es trauma severo durante la infancia, a raíz de abusos, que estos abusos pueden ser tanto físicos, psicológicos, sexuales y negligencia, además de muchos otros tipos de abuso. Estos abusos deben ocurrir de manera constante, repetida y muy violenta hacia un niño que está en plena etapa de desarrollo, que es desde el nacimiento del niño hasta sus 8 años de edad. Este abuso puede ser perpetrado tanto por personas ajenas como al niño, como sus propios familiares o cuidadores. Y en este caso, el de familiares o cuidadores es donde puede llegar a ser aún más significativo para el infante, ya que el niño no consigue comprender qué está pasando, ni por qué quienes deberían ser sus figuras protectoras y quienes deberían estarlo cuidando son quienes le causan tanto terror y maltrato. El cerebro de un niño no es capaz de procesar esta información, ya que está desarrollándose. Un niño tiene que aprender a jugar, a relacionarse con el entorno, qué son las diferentes texturas, qué es el sol, cosas que aprende un niño. Pero un niño que solamente está en modo supervivencia constantemente debido a maltratos horribles, no puede aprender a vivir una vida normal y a funcionar de forma normal. Por lo que el cerebro lo que hace es fragmentar la identidad de una persona. El quién eres tú lo fragmenta. Y eso hace que esas partes fragmentadas de tu identidad se desarrollen individualmente y separadas de lo que debía ser una identidad completa y normal como la que tiene la gran mayoría de personas en todo el mundo. Este trastorno también es mucho más común de lo que algunas personas creen, ya que se encuentra en el 1,5% de la población mundial, que es básicamente una de cada 100 personas. Volviendo a Billy Milligan, él era el segundo de 3 hermanos. Su padre biológico tenía problemas severos con depresión y alcoholismo y terminó quitándose la vida en frente de sus hijos. Tras el suicidio del padre de Billy, la figura paterna que había en esa casa desapareció de golpe y su madre se cayó en una espiral de depresión. Y el mundo de Billy, incluso antes de tener memoria y conciencia de sí mismo, ya había comenzado a fragmentarse por la pérdida, el abuso de su padre biológico y la inseguridad que vivía. Su madre, devastada y sin recursos, decidió regresar a Ohio con sus hijos, que es de donde ella vivía. Trabajó en lo que pudo. Fue mesera, limpiadora, ayudante en tiendas y a veces trabajaba hasta doble turno, pero aún así había días en los que no le alcanzaba el dinero para darle de comer a sus hijos. Caminaba largas horas y largas distancias con los 3 chiquitos de la mano porque no tenía dinero ni siquiera para pagar un peso en el autobús. Fue en ese contexto de desesperación en donde aparece Chalmer Milligan, un veterano de guerra con pensión militar. Se conocieron en una lavandería pública y él se mostró atento y servicial, además de educado. Lo que pareció un gesto providencial pronto se convirtió en una red de dependencia emocional completa para Dorothy. Chalmer era mayor que ella, además de que era severo y autoritario, pero transmitía una imagen de orden y seguridad que ella necesitaba en su vida.
Él le ofreció una estructura, un hogar y estabilidad económica, por lo que terminaron casándose y Chalmer adoptó a los hijos de Dorothy. Es por eso que ellos ahora tenían el apellido de Milligan. Al principio todo parecía perfecto en la familia, pero pronto emergió la verdad de quién era Chalmer. Era un hombre con una relación muy íntima con el alcohol. Y al inicio era un alcohólico funcional, pero con el tiempo la bebida permeó todos los rincones de la casa. Su carácter se volvió impredecible. A veces era melancólico, a veces era súper callado y de repente explotaba en ira. Pasó de la cordialidad a la humillación, de las críticas crueles a la violencia física. No necesitaba estar ebrio para ser cruel, pero cuando estaba ebrio no tenía límites. La policía registró años después un patrón clásico de abuso doméstico. Aislamiento, desvalorización, golpes y seguidos de todo esto de un aparente arrepentimiento de Chalmer. Él golpeaba a Dorothy cuando no discutían, o solamente porque tuvo un mal día o estaba aburrido. Y cuando no la golpeaba físicamente, la humillaba emocionalmente. La llamaba inútil, una carga, y le repetía que nadie más la querría con 3 hijos. Y esto sumado a que más de una vez la dejó tirada en el suelo sin poder levantarse de las brutales golpizas que le propinaba. Se la pasó todo el tiempo sometida, paralizada y convencida de que Chalmer era lo único que ella merecía y que era lo mejor que podía tener. Y lo más devastador de todo fue que los hijos tuvieron que vivir en ese ambiente. No necesitas ser golpeado directamente para ser una víctima. Basta con presenciar la violencia para que tu sistema nervioso viva en constante alerta. Los niños de hogares violentos desarrollan ansiedad, depresión, hipervigilancia crónica y su cerebro aprende a que el mundo es impredecible, peligroso y busca un refugio y mecanismos externos. Y si no los encuentra, busca un refugio en la disociación. Un niño que crece en un hogar violento vive constantemente aterrado y bajo presión. Su confianza se ve afectada, además de su percepción sobre sí mismo. En este ambiente fue donde Billy creció, y fue donde su mente no tuvo de otra más que fragmentarse para sobrevivir. Fue ahí en donde Billy desarrolló completamente trastorno de identidad disociativo. Yo sé que dije que no necesitas directamente ser golpeado para ser una víctima, pero Billy sí fue golpeado por Chalmer. De hecho, Billy era la víctima predilecta de Chalmer, además de Dorothy. Chalmer no abusaba de las niñas, porque él también tenía una hija propia, biológica. No abusaba ni de ella ni de la hermana biológica de Billy. Abusaba del hermano de Billy y de Billy, pero especialmente de Billy, porque lo veía como esta descripción es muy fea, pero lo veía como un muchachito rubio, blanquito, femenino y sumiso. Y los abusos que ejercía Chalmer, creo que ya se dan una idea de qué tipo de abusos son. Y todo esto ocurría en el granero que él tenía en su casa. No solo eran este tipo de abusos los que ocurrían, sino que una vez llegó a enterrar vivo a Billy de niño con un tubo de hierro en su cara, como para que pueda respirar incluso estando enterrado vivo. Y a través de ese tubo Chalmer le orinó en la cara a Billy. Y todo este tipo de abusos eran de constante desde que Billy tenía 5 años. El abuso era de distintas formas, como ya vieron, y siempre tenía que ser guardado en secreto y bajo amenazas, lo que llevó a Billy a construir compartimientos en su mente para tratar de sobrevivir. Estudios han demostrado que niños expuestos a abusos prolongados con figuras de autoridad son más propensos a desarrollar disociación, creando diferentes versiones de sí mismos, podemos decirlo así, que responden de diversas maneras y que únicamente estás diseñado para sobrevivir y para vivir de la forma más normal que se puede, aunque creo que podemos ver que evidentemente no vas a poder vivir de una forma muy normal con un trastorno tan grave. Los primeros signos del daño de Billy aparecieron en su escuela primaria. Era un niño callado y disperso, que a veces experimentaba amnesia y se olvidaba de cosas que le habían dicho o había hecho hacía minutos. Sus comportamientos fueron malinterpretados por sus profesores como que simplemente andaba distraído o era rebelde.
sin darse cuenta del proceso de fragmentación que ocurría en su mente. Billy llegaba a hablar con acentos extranjeros y a manifestar distintas identidades en diferentes momentos, cada una con su propia lógica y emociones. A los 9 años ya había desarrollado al menos 3 identidades distintas, señalando la complejidad de su trastorno. Algunos días se sabe que Billy era dócil, casi ejemplar, y otros días explotaba en violencia. En su adultez temprana estaba completamente desorientado y sin rumbo, además de sin conciencia de sí mismo. El 14 de octubre de 1977, la policía del campus de la Universidad Estatal de Ohio recibió una denuncia que estremeció a todo el departamento. Una joven estudiante contó que, mientras caminaba hacia su dormitorio, un hombre armado la obligó a subir a su vehículo. Durante el trayecto, el joven no dijo ni una sola palabra. La víctima recordaba aún así su respiración pesada y sus manos temblorosas sobre el volante, y que en un momento parecía murmurar algo mientras miraba el espejo retrovisor, como si se hablase a sí mismo. La llevó a un área boscosa en donde la agredió íntimamente, para después volver a subirla al coche y dejarla tirada cerca del campus universitario. 3 días después, otra estudiante denunció un ataque casi idéntico. Esta vez el agresor murmuraba en un acento extranjero e incoherente, y en medio de esa violencia, su actitud cambió de repente. Pasó de estar rígido y amenazante a ser suplicante. Le decía que por favor no gritara, que él solo necesitaba afecto y que la quería, pero después abusó íntimamente de ella. Ambas chicas coincidieron en lo mismo. Su mirada cambiaba, como si en un instante dejara de ser él y de repente fuese otra persona. Una de ellas declaró: "Era como si alguien más estuviera frente a mí de un momento a otro". Pronto se sumó una tercera víctima, y con esto el campus entró en pánico. Se prohibió a las alumnas caminar solas, y surgieron grupos de vigilancia espontáneos. Pero la tercera víctima, tras revisar un álbum de fotos, señaló con firmeza: él fue, viendo una foto de Billy, y fue ahí donde ya sabían quién era. Cuando fueron al departamento de Billy y lo arrestaron, él no puso resistencia. Estaba desorientado y cuando le dijeron de lo que lo acusaban, violación y secuestro, él respondió: "Yo no hice eso, o al menos no lo recuerdo". En los interrogatorios su desconexión era muy evidente. A veces hablaba con un inglés británico impecable, otras veces con acento yugoslavo, otras veces era agresivo, otras veces era calmado, otras veces era retraído, otras veces hablaba como un adolescente frágil y otras veces lloraba. Era como interrogar a una multitud de personas dentro de un solo cuerpo. Para algunos oficiales, él era un manipulador brillante y quería hacerse pasar por loco. Para otros, tenía que ser un enfermo mental. Y entonces, en ese caso, fue donde entran los abogados de Billy, Gary Schweiker y Judy Stevenson, conocidos por su rigor y reputación impecable. Desde los primeros encuentros con Billy notaron de que había algo raro en él, tenía que estar enfermo. Consultaron con los mejores expertos en psiquiatría forense del país, entre ellos el Dr. David Cole y el Dr. George Harding, jefe de psiquiatría del Central Ohio Psychiatric Hospital. Lo que encontraron fue sorprendente. Billy no solo presentaba evidentes síntomas disociativos, sino que distintas identidades existían en él, con voces, gestos, posturas y habilidades diferentes. Esto no era un simple teatro, porque no hubiese podido sostenerse por tanto tiempo, mucho menos bajo observación constante, con cámaras sobre él, con tanta gente vigilándolo todo el tiempo. Entonces, para los especialistas fue claro: Billy no estaba fingiendo, evidentemente tenía trastorno de identidad disociativo. Pero, como para terminar de confirmarlo, hablaron con la doctora Cornelia Wilbur, que en ese tiempo ella era muy famosa, ya que ella había sido coescritora y también psiquiatra de una mujer llamada Shirley Manson, que su caso era conocido como el caso de Sybil, que era una mujer que tenía 16 identidades distintas, resultado de un historial muy largo de abuso infantil. Ella también atendió a Billy, la doctora Cornelia Wilbur, y terminó de confirmar que sí, Billy tenía trastorno de identidad disociativo. En Billy se descubrió que habitaban al menos 10 identidades, y luego se descubrieron que había unas 14 adicionales,
que las otras 10 primeras las habían catalogado como indeseables. Cada una de estas identidades tenía nombre, edad, habilidades y recuerdos distintos. Estaba Arthur, por ejemplo, que era un inglés culto y lógico. Estaba Reagan, que era yugoslavo, experto en armas y artes marciales. David era escapista y había aprendido a desatarse los nudos que Chalmers le hacía cuando era niño. Estaba Allen, que era manipulador y extrovertido. Y Adalana, una joven lesbiana tímida y reprimida, que confesó haber sido la responsable de las violaciones a estas 3 chicas. Durante meses, psiquiatras grabaron más de 100 horas de sesiones, en donde las distintas identidades de Billy emergían con voces, acentos, posturas y actitudes distintas. Esto era imposible de fingir durante tanto tiempo. El juicio se volvió un espectáculo mediático. Los jurados vieron con sus propios ojos cómo Billy se, entre comillas, transformaba en segundos en una persona distinta. La defensa sostuvo entonces que él no podía ser tratado como un criminal convencional. La fiscalía, en cambio, aseguraba que se estaba haciendo loco. Pero los estudios clínicos, los electroencefalogramas y observaciones directas convencieron a los expertos. Billy no podía estar fingiendo. Fue entonces cuando el veredicto fue claro: no culpable por razón de demencia. Y en lugar de prisión fue enviado al Athens Mental Health Center, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Billy pasó más de una década internado, sometido a terapias intensas, para tratar de integrar a sus identidades en una sola misma, lo que se pudo por un tiempo, creando a la identidad de El Maestro, que era una identidad en conjunto de todas las demás, aunque después volvieron a separarse. Billy pintaba, escribía poesía y mantuvo contacto con su familia. Posteriormente, Billy murió en 2014 a los 59 años debido al cáncer y nunca fue a prisión ni fue acusado nuevamente. Al día de hoy su historia sigue siendo significativa, como el caso más famoso que existe de un criminal con trastorno de identidad disociativo. Ahora, evaluemos a Billy. Desde el enfoque de la teoría cognitiva conductual de Aaron Beck, Billy habría desarrollado distorsiones cognitivas y patrones desadaptativos como un mecanismo de defensa frente a sus traumas tempranos severos. Su fragmentación en múltiples identidades se puede entender como una reorganización de los pensamientos para reducir el dolor. Cada identidad cargaba con una función específica para lidiar con las emociones y las vivencias insoportables. La terapia cognitivo-conductual explica cómo sus conductas violentas surgían de creencias nucleares negativas. No tengo valor, estoy en peligro, nadie me quiere, nadie me protege, que guiaban sus respuestas automáticas extremas. Albert Bandura propone el modelo de la autoeficacia moral, que implica la confianza en la capacidad de actuar éticamente. Vemos que en Billy, al estar fragmentado en distintas identidades, cada una de estas tenía niveles diferentes de un control moral. Por ejemplo, Arthur intentaba regular la conducta bajo principios lógicos, mientras que Adalana actuaba buscando afectos sin considerar el daño que hacía. En términos de Bandura, su sentido de la autoeficacia moral estaba compartimentada y fracturada, lo que le impedía, en conjunto, asumir una responsabilidad global. Según la teoría del aprendizaje social, nuevamente de Albert Bandura, Billy creció observando y experimentando violencia constante en su hogar. Aprendió que el mundo era hostil y que el poder y el control se ejercían mediante el abuso. Según esta teoría, imitó y replicó los patrones de agresión que vio en su familia. También el refuerzo negativo, como huir del dolor o el abuso a través de la disociación, y el refuerzo positivo, de sentirse protegido, con una identidad más fuerte, consolidaron la aparición de las distintas identidades. Básicamente que cada identidad fue creada por su cerebro para cumplir una necesidad biológica y humana. Según la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que él plantea que existen diferentes etapas de razonamiento moral. Las identidades de Billy se movían entre distintos niveles de responsabilidad moral.
Algunos, como Arthur, parecían operar en un nivel convencional, siguiendo normas y lógica. Otras identidades, como Adalana, actuaban desde un nivel preconvencional, pensando en una satisfacción inmediata sin pensar en las consecuencias. Y por último, según la teoría del apego de John Bowlby, vemos que Billy sufrió de apego desorganizado, debido a todo el abuso y negligencia de sus cuidadores. Esto significa que no pudo desarrollar una figura protectora estable en su casa. La disociación y creación de distintas identidades puede leerse como un intento desesperado de crear figuras internas de apego de su cerebro. Cada identidad tenía esa función, darle al niño que estaba creciendo entre abuso un apego seguro, o lo que se podía intentar como un apego seguro dentro de un ambiente tan tormentoso. El caso de Billy muestra cómo el trauma temprano y la falta de apego seguro, sumado a distorsiones cognitivas y una moralidad muy pobre, pueden degenerar en algo terrible. Yo sé que había un debate en esa época de si Billy debería o no ir a prisión, ya que muchos decían que técnicamente él no cometió los crímenes, ya que la identidad de Billy, que era un joven de 16 años, no sabía que estaba cometiendo los crímenes. ¿Qué es lo que yo digo? Que Billy sí debía ir a prisión. Porque el trastorno de identidad disociativo lo que hace es que tu identidad se fragmenta en distintas identidades. No hace que estés poseído por otra persona, como el conjuro, el diablo me obligó a hacerlo. No. Este trastorno lo que hace es que una persona se divida y adopte distintas identidades para sobrevivir. No hace que haya distintas personas en ti. Billy sigue siendo una misma persona concreta, con distintas identidades. Es por eso que aunque una identidad cometa un crimen y otra no lo recuerde, la persona, o sea, William Stanley Milligan, el nombre de la persona, esta persona sigue siendo responsable de los actos que comete. No importa si uno no se acuerda, si una de las identidades no se acuerda, la otra sí se acuerda. La otra lo hizo conscientemente. Así que Billy no debía ser declarado no culpable por demencia. Debía ser declarado culpable. La sentencia que yo le hubiera puesto hubiera sido culpable, pero será internado en un hospital psiquiátrico para que reciba medicación y tratamiento, pero que sea declarado culpable y que las víctimas reciban una indemnización, porque esas chicas sufrieron un ataque íntimo y probablemente estuvieron traumadas el resto de su vida. Una persona le arruinó la vida a 3 chicas inocentes que no hicieron absolutamente nada. Y porque tenía un trastorno se le declaró no culpable. Y por más que tengas un trastorno horrible y súper abrumador y triste de vivir, eso no hace que tus crímenes deban ser automáticamente perdonados porque pobrecito está enfermo. No funciona así el mundo, por más triste que pueda sonar. Billy es culpable y debía pagar por haber abusado de 3 chicas inocentes. Hasta aquí el video. Si tienen alguna recomendación que quieran darme para algún caso que quieran que analice, me lo pueden dejar en los comentarios. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una perspectiva clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en otro video. Adiós.